me ayudas con el tiempo, ¿vale? Si ves Sí. que estoy muy allá, tú Sí, me dices, señora. me dices, Sandrita, ya. Bueno, muy bien, bueno, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Buenos días, hermana Sandra. Muy bien, gracias al Señor. Hola, hermano Elier, qué bueno saludarles. Bueno, muy bien. Hoy me vine aquí afuera para evitar cualquier interferencia en casa con niños pequeños. Ustedes saben cómo es el asunto. Muy bien, entonces, pues hoy tenemos el privilegio de iniciar esta escuela, que es una escuela pues muy interesante, porque es una escuela que nos da herramientas que son fundamentales en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Es una escuela a la que les invito que le saquemos todo el provecho, que le saquemos todo, que la degustemos, porque va a tener cosas muy prácticas que ciertamente van a fortalecer nuestra relación con el Señor. Entonces, si alguien me colabora leyendo esta primera diapositiva, ¿quién quiere hacerlo? Una vida de devocional. Sí, conociendo a Dios a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, ustedes ya habrán recibido el material. Yo lo que voy a hacer es hacer un esbozo de esa primera lección por cuestiones de tiempo. Ustedes en casa, después de la lección, la tarea es ir por cada sección y por cada parte de esa primera unidad y responder a esas preguntas y responder a lo que la unidad nos trae, ¿vale? Bueno, muy bien. Listo, Laurita. Pasemos a la siguiente. Yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es el llamado principal que tenemos, que ustedes tienen como hijos de Dios? Sin leer la diapositiva, a ver, cuéntenme, en una palabra, ¿cuál es el llamado que usted tiene como hijo de Dios? 2, 3 personas que quieran aportar. Dice ¿Cómo? los hermanos la palabra. Discipular. Muy bien. ¿Quién más? ¿Algún otro hermano? ¿Cuál es el llamado que Dios le ha dado? Nunca La gran apartarnos de comisión. estar en ella. Nunca apartarnos de la palabra. La hermana Blanca dice que a la gran comisión. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando de ese primer llamado que recibimos y ese llamado básico. Y quiero invitarles a que junto conmigo leamos el versículo que aparece aquí en pantalla. Primera de Corintios 1:9. Dios lo hará. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Si ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, está muy bien. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado, ojo, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cierto? En la versión Reina Valera dice que Él nos ha llamado a recordar, a través de este versículo, el Señor nos llama a recordar un principio fundamental en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como hijos de Dios. Y es que Dios nos ha llamado a tener comunión. ¿Con quién? ¿Con quién nos ha llamado a tener comunión? Con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, este es el llamado primordial que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? Primero, lo primero que necesitamos cultivar en nuestra vida es nuestra comunión
con el Señor Jesucristo. A eso es que Dios nos ha llamado primordialmente. Y vamos entonces a mirar por qué tener esa intimidad. Y quiero que el hermano Elier me ayude a leer este versículo, Salmo 27:4, por favor. ¿Listo? Ya, pero Está en pantalla. lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en casa del Señor todos los días de mi vida. Deleitándome. En la perfección del Señor y mediante Y meditando. estando dentro de su templo. Muy bien, muy bien. ¿Qué era la petición? Dice, lo único que le pido al Señor. Buenos días. Hermanos, si cerramos los micrófonos un momentico y los abrimos cada vez que vamos a participar para que no nos interferamos. Lo único que le pido al Señor, dice. Es decir, esa era, perdón, Laurita, un momentico en la de atrás. Gracias, mi reina. Lo único que le pido al Señor. Entonces, lo que más anhelo. Y eso tiene congruencia con ese 1 Corintios. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Uno, para deleitarse en la perfección del Señor y para meditar en su santo templo. Para deleitarse. Entonces, fíjense que sí hay una prioridad que necesitamos establecer en nuestras vidas y esa prioridad se llama Dios, nuestra relación con el Señor. Ahora, vamos a responder 2 preguntas aquí y la primera de ellas, ahora sí, Laurita, es ¿por qué intimidad? ¿Por qué comunión? Porque esta escuela es una escuela que es basada en eso, en cómo fortalecer y cómo desarrollar esa comunión con el Señor. Entonces, todas alcanzan a ver la gráfica, ¿cierto? En primer lugar, ¿por qué tener intimidad con Dios? Vamos al primer cuarto. ¿Qué dice? Si alguien lo quiere leer, ¿qué dice? ¿Por qué podemos tener intimidad y comunión con Dios? Es muy bien, porque Dios puede ser hallado. Jeremías 29:13 nos dice, y lo mismo Isaías 55:6, nos invitan a que busquemos a Dios. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, estamos en tiempos en que podemos hallar al Señor, ¿cierto? Busquemos al Señor porque Él responde, porque Él se manifiesta a sus hijos, porque Él habla a su pueblo, ¿verdad? Ahora, la segunda razón, ¿por qué necesitamos intimar y estar en perfecta comunión con el Señor? En el mismo cuadrante. Ay, sí. Muy bien. ¿Para fortalecer qué? Nuestra relación con Dios. Para fortalecer, entonces, primero le buscamos porque le podemos hallar, porque Él responde, porque al que Él viene, Él no le echa fuera. Pero en segundo lugar, porque podemos, esa relación de comunión fortalece nuestra relación con Dios. ¿Y a través de qué la fortalece? A ver, ¿a través de qué 2 cosas se fortalece esa comunión? A través de la palabra y la oración. Eso, hermana, muy bien. A través de la palabra y la oración. Hermanos, si en esta mañana hay algo que nos debe quedar claro, es que solo a través de su palabra, nosotros logramos fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos al siguiente cuadrante. Porque de esa manera podemos conocer al Señor y conocer su voluntad. Al Señor no se le conoce oyendo a otros hablar de Jesús.
¿Ustedes se acuerdan lo que afirmaba Job después de toda esa situación que vivió? Y cuando el Señor le confronta con su palabra y con su verdad, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Job? De oídas te había oído. Entonces, sí, escuchar a otros hablar de Jesús nos nutre y nos fortalece nuestra fe, pero la comunión con Dios solo se fortalece a través de su bendita palabra, porque mientras más venimos a la palabra, más conocemos de Él y conocemos su voluntad. Y un ejemplo de ellos tenemos a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué hacía Jesús? Cuando, por ejemplo, antes de predicar o cuando le predicaba a las multitudes, ¿qué hacía él? Se retiraba a un Y lugar. oraba. Exactamente, hermanos. Se retiraba a un lugar a solas a buscar a su Padre, porque allí en ese lugar secreto era donde él se fortalecía. Y yo les invito a que estudien el Evangelio de Marcos. Mire que Marcos nos muestran a Jesús orando como en ningún otro de los evangelios. Tal vez porque para Marcos ese tema de la oración era supremamente importante, ¿sí? Entonces, buscamos a Dios, tenemos comunión con Dios porque Él responde, Él puede ser hallado, porque a través de la palabra y la oración fortalecemos nuestra relación con Dios y porque así podemos conocer su voluntad. Pero porque ese es nuestro llamado principal. Nuestro primer llamado es a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Como veíamos en el versículo anterior. Ahora, la siguiente, Laurita. ¿Eso qué demanda? Ahora, quiero invitarles a que leamos estas citas. Salmo 27:4, si alguien me ayuda a buscarlo. Otro hermano que me ayude a buscar Éxodo 16:4. Y otro hermano que me ayude a buscar Juan 6:32-35. Empecemos por la de Éxodo 16:4. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien lo encontró? Yo te colaboro, hermana. Gracias, hermano. ¿Puede leerlo, por favor? Éxodo 16:4, ¿sí? Sí, señor, sí. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Muy bien. ¿Cuándo podían salir a recoger el maná, el alimento? ¿Cuándo? ¿Alguien? ¿Era cada 8 días? ¿Cada cuántos recogían ellos el maná? La porción. Diariamente, cada día. Exactamente. Entonces, si están tomando apuntes, subrayen, enciérrelo. Cada día, ¿cierto? Muy bien. Vamos al Salmo 27:4, por favor. Si alguien Yo me lo colabora. tengo, hermana. Dice, Vale, hermano. una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Muy bien. ¿Cuándo? Que él quiere estar en la presencia del Señor, ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Todos los días. El Señor proveía el alimento y el sustento del pueblo de Israel en el desierto, ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Ahora, todos los días. Ahora vamos a leer Juan 6:32-35. Si alguien lo tiene, Juan capítulo 6, versículo 32 y 35. 32 al 35 o 32 Sí, y señor. 35.
No, 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien, muy bien. Fíjense que aquí hay una relación con esto. ¿Quién es el pan de vida nuestro hoy? El Señor Jesús. Exactamente, el Señor Jesucristo. Y Él dice, yo les doy el pan de vida. Entonces, aquí, ¿cuál es el común denominador? Cada día, todos los días, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa comunión con Dios tiene un elemento de permanencia, de constancia. No es hoy sí, mañana amanecí hoy amanecí como de mal genio, no quiero nada, mañana amanecí muy alegre, entonces mañana sí quiero. No, no, hermanos. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es permanente, es diaria. Hay provisión de palabra, hay pan cada día para nosotros. Por eso el salmista decía, quiero estar, Señor, una cosa yo te ruego, y es que todos los días esté yo aquí delante de tu presencia. Y yo creo que, hermanos, el afán nuestro, y en esto lo digo, se los digo con temor en mi corazón, y temor porque a veces titubeamos y fallamos en eso, ¿cierto? Y créanme que se lo digo con temblando también. Pero si hay una cosa, un anhelo que debe haber en nuestro corazón es de que todos los días queramos venir a la palabra, queramos hablar con el Señor, queramos sumergirnos en la Biblia, estudiarla, escudriñarla para conocer los secretos de su corazón, para entender su proceder, para entender, mire, Dios siempre trae provisión, siempre habla, siempre instruye, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Para instruir, para redarguir, para corregir, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo vengo a la palabra a diario, a buscar su voluntad, a buscar su palabra, ese efecto de la palabra se cumple en mí. Entonces la palabra continuamente me está confrontando, me está redarguyendo, me está limpiando, me está motivando, me está levantando. Y entonces, en esa permanencia, nuestra comunión con Dios es fortalecida. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Jesús orando a solas? En muchos pasajes, yo les decía ahorita, miremos el Evangelio de Marcos y ahí vamos a encontrar un Jesús que siempre se retiraba a solas a orar, que nada hacía sin consultar a su Padre. Cuando fue a elegir a sus 12 discípulos, ¿qué hizo primero? Oró, ¿cierto? Se retiraba a solas a orar. Y en los Salmos encontramos una cantidad de versículos en los que el salmista dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, cada mañana, y hace alusión a la importancia de venir al Señor cada día, cada día. Entonces, hermanos, si queremos una iglesia profunda, sólida, entonces necesitamos una iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de cada persona que ha sido redimida por Cristo. Necesitamos que cada persona venga a los pies de Jesús a diario, lea la palabra, coma, se alimente de primera mano. Lo que escucha es importante, claro que sí. Escuchar, participar juntos de la lectura de la palabra es importante, pero eso no sustituye nuestra comunión
personal y nuestra lectura diaria de la palabra del Señor. Amén. Entonces, nuestro compromiso en esta primera lección de esta escuela es a diario, buscando al Señor porque Él responde y puede ser hallado, porque en la palabra encontramos su voluntad, su deseo y podemos conocerlo mejor y porque es el primer llamado que tenemos en nuestras vidas, llamados a tener comunión con el Señor. Amén, hermanos. La pregunta aquí, hermanos, es de 1 a 10, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está? No me digan, usted ahí en el chat, si sabe cómo usarlo, va a escribir el número. Nadie lo va a juzgar, pero solo como para hacer un acto de reflexión. De 1 a 10, ¿cómo está su comunión con el Señor? Escríbanlo rápidamente. Bien. 6. Muy bien. Muy bien. Sí. No es sencillo, ¿cierto, hermanos? No es sencillo. Pero hermanos, pongámonos hoy, digamos, la meta de que en esta próxima semana, pase lo que pase, tengamos las ocupaciones que tengamos, no nos va a faltar un solo día en que vengamos a la palabra de Dios. Con ese reto nos vamos a ir hoy. Y a través de esta escuela vamos a tener herramientas para estudiar la palabra, para explorarla, para escudriñarla. 7, muy bien. Entonces, el reto es que subamos de 5, de 6, de ese 7,5 a 10, ¿cierto? Ese es nuestro reto. ¿Será posible lograrlo? Claro que sí, sí. Si nos lo proponemos, podemos hacerlo. Laurita, ¿me pasa la siguiente, por favor? Muy bien. Ahora, entonces, digamos que con estos principios se concluyen en esto. Nuestro primer llamado es una relación de intimidad y de comunión con Dios. Y esa relación de intimidad se fortalece y se nutre. Miren, hermanos, esto que se quede anclado en el corazón de nosotros hoy. La única forma en la que nutrimos y fortalecemos nuestra relación con Dios es a través del escudriñar de las Escrituras. Solo la palabra tiene el poder para confrontarnos. Ella actúa como espejo, ella actúa como martillo, ella actúa como fuego, ella actúa como agua. Y todas estas propiedades de la palabra, Dios a través de todas esas propiedades opera y entonces se fortalece nuestra relación con Dios. Y entonces nuestra oración cobra sentido. Hermanos, hay una relación directa entre palabra y oración. No puede haber oración si no hay estudio de la palabra. ¿Sí me hago entender? Porque la oración es nutrida. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos, dejen de orar palabras huecas, déjense de vanas repeticiones y llama a sus discípulos a oren, y cuando nos da esa oración del Padre Nuestro? Pero dice él, dejen de usar vanas repeticiones. Y vanas repeticiones, hermanos, no solamente son esas oraciones ya hechas, escritas, sino también son esas oraciones repetidas. Cuando damos gracias a Dios, por ejemplo, por el alimento, usted a veces es mecánico. Vamos a darle gracias a Dios, Señor, te damos gracias por este alimento, amén. ¡Fua! Y a veces no hay ni siquiera la conciencia de gratitud, ¿sí? Entonces, recuerden, sin palabra de Dios, sin profundidad en el estudio de la verdad, no hay una oración sólida, ¿sí? Porque ¿qué oramos?
si la oración se nutre es de la palabra del Señor y la invitación es a orar conforme a su voluntad. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En su palabra. Entonces se dan cuenta, si queremos un pueblo que ora y que ora de tal manera que puede, digamos, tocar el corazón de Dios, que puede decirle a esa montaña, muévase, es porque es una iglesia que ha estudiado y ha escudriñado la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando oramos la palabra, y la invitación es esa, vengo, leo, por ejemplo, leo el Salmo 27:4, y ese salmo y ese versículo lo tomo y le digo, y lo oramos, Señor, que el único deseo de mi corazón sea estar en tu presencia. ¿Esa será una petición válida? Sí, ¿no es cierto? Porque está en la palabra del Señor. Entonces, nuestro reto es subamos de ese 6, de ese 7, de ese 8 a 10 en esta semana en relación a nuestra comunión con Dios. Pero sobre todo, que esta comunión con Dios y esta intimidad con Dios se construya sobre una base. ¿Cuál es? Alguien que me ayude a leer la pantalla. ¿Cuál es esa base? ¿Alguien me ayuda? Tener Por una favor. relación de intimidad y comunión. La última, hermano. La última. La cafecita clarita. Sobre, ¿sí la ve? Sobre la base de ser hijos de Dios. Eso, muy bien. Entonces, ¿sobre qué base se desarrolla esa comunión íntima? Sobre Sobre la la base de que de somos ser ¿qué? hijos de Dios. Exactamente. Somos hijos de Dios. Ujú. Por eso podemos tener una comunión íntima con Dios. Por eso podemos nutrirnos de la palabra. Por eso podemos alimentarnos de la palabra. Porque el que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. Y al estar el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué hace? Puede venir a la palabra y el Espíritu Santo lo que hace es iluminar, ayudarle a comprender esa palabra en su corazón. Entonces, esta es la base. Ese es el principio. El principio es que somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios, por eso podemos conocerle, por eso podemos hallarle, por eso podemos entender y comprender. Bueno, a veces no comprendemos su voluntad, pero la aceptamos y la vivimos porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Entonces, que no se nos olviden estos tres principios, ni en nuestra vida, ni a lo largo de esta escuela. Laurita, la siguiente, por favor. Ya la acabamos. Muy bien, hermanos. Entonces, esta escuela, yo no sé si ustedes tienen el material ahí en su mano. ¿Cuánto tiempo tenemos, Laurita? Laurita. ¿Minuticos de preguntas? Bueno, listo. Entonces, vamos bien de tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, ustedes van a manejar una cartilla que es del pastor Álvaro Fernández. Yo creo que ustedes la tienen en la mano. Yo lo conozco personalmente y él escribió esta cartilla, digamos que motivando a la iglesia a profundizar en el estudio de la palabra, por estas razones que les he dado. Entonces, quiero abrir un espacio para preguntas, para comentarios, hermanos. Hermana Sandra, yo estoy inscrita en la escuela esta, ¿verdad? De cómo estudiar la Biblia. Pero a mí no me llegó ninguna información. Yo, de hecho, ingresé tarde a la reunión porque mi hija me dijo, me pasó el link, pero no tengo ninguna información de la escuela. Entonces, y desde ayer he estado preguntando, pero me dijeron que esperara, pero nunca me llegó nada. Entonces yo, pues, quisiera que me llegara toda la información.
muy, sí, muy seguramente Laurita ahorita les va, como es el primer encuentro, entonces muy seguramente ahorita les van a informar todas estas cosas y les van a enviar lo que necesita. Ella se pondrá en contacto, hermana, ¿cierto, Laurita? Señora, yo les envío. Se le va el sonido. Se te Sí, va el sonido, Laurita. yo ahorita doy orientación de eso, ¿vale? Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hablamos ahorita. Yo O tengo una hermana santa. Buenos vamos, días. Julián. Sí, señor. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión con Dios y agradar a Dios? Porque ahí no tengo como la claridad. Mm. ¿Van de la mano o son muy distintas? Van de la mano. Yo diría que van de la mano. Miren, la comunión tiene que ver con nuestra relación con Dios. Yo quisiera leerles cómo en los... Ay, perdí mis notas. Permítame un momentico. En el original de ese versículo, espérenme un momentico, yo busco por acá, en el original de ese versículo, la palabra comunión tiene que ver con relación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunión es eso que leíamos ahorita. Dios el Padre nos encuentra y nos llama para que tengamos una relación personal con Jesús. Eso es comunión, eso es intimidad. Agradar a Dios tiene que ver con, digamos, con mi, mi actitud de obediencia. Ahora, por nuestras propias fuerzas, no agradamos a Dios. No es que entonces yo me voy a portar bien para agradar a Dios. No, porque la palabra nos dice que Él es el que hace que nosotros le agrademos a Él. Entonces va relacionado, van juntos de la mano. Entonces, cuando yo tengo una relación personal con Jesús, cuando le conozco a través de la palabra, entonces la palabra misma me guía en lo que le agrada a Él. Yo sé que a Dios por ejemplo, yo sé que Dios me ha invitado a no mentir, ¿sí? Entonces, cuando yo obedezco al Señor y decido no mentir, ahí estoy agradando a Dios. ¿Quién produjo eso en mí? Él, Él, porque Él a través de su palabra me ha mostrado que no debo mentir. A través de su palabra, Él me dice que no debo hablar mal de otros. A través de su palabra, Él me dice que al que me maldiga, yo debo bendecirle. Entonces, yo lo hago porque a través de su Espíritu Santo me ha indicado que no debo hacerlo. Y Él me da la fuerza para no hacerlo. Entonces, ahí estoy agradando al Señor. ¿Sí? Entonces, agradar al Señor es una vida de obediencia. Y la obediencia es mejor que el sacrificio, dice él. La obediencia es un camino de adoración al Señor, es una forma como le alabamos. Entonces, la comunión es mi relación íntima con Dios, pero le agrado a Él en la medida que le obedezco en todos mis caminos. Y ese agradar tiene que ver con traer contentamiento al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, señora, gracias. Muy bien. Bueno, ¿les parece si oramos, hermanos, para que Uriel entonces pueda proceder a darnos las instrucciones? Perdón, hermana Sandra, una pregunta. Señora, sí. Y me excusa si de pronto ya Señora. lo dijo usted y yo no estaba atenta. La cartillita que nos enviaron, la imprimimos acá, son 3 páginas. ¿Hay más adelante o es esta nomás? Esta primera lección son esas 3 Ahí está páginas. la lección. Ah, Ok.
Eso es. Sí, hoy es la introducción a lo que será la escuela y por eso estoy haciendo mucho énfasis en estos 3 aspectos de la última diapositiva que vimos, ¿sí? Porque Ok. esas son el fundamento y digamos que son la razón por la cual se hizo la cartilla y la razón por la cual ustedes van a estudiar herramientas sobre la palabra, lo que nutre una vida devocional es por eso, porque tenemos un llamado principal en nuestra vida y es tener comunión con Cristo. ¿Verdad? Amén. Listo. Gracias, hermano. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Pero lo que vamos a orar es pedirle al Señor que nos ayude a subir de ese 5, 6, 5, 7 a 10 en relación con nuestra intimidad con Él, ¿vale? Vamos a orar. Amado Jesús, entendemos que fuera de ti nada somos, Señor. Padre, cuando venimos y pasan semanas en que no hemos buscado tu rostro, por las ocupaciones, por todo lo que ha significado esta pandemia, al estar encerrado, Señor, y se nos pasan los días sin leer tu palabra, Señor, sabemos que eso produce en nosotros cosas que no son agradables a ti. El mal genio nos toma, reaccionamos de maneras que no son adecuadas. Por eso en esta mañana venimos a tus pies, Señor. Te necesitamos. Señor, yo te necesito, mi Rey. Te necesitamos para no distraernos de este llamado principal, que es a tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos porque nuestras fuerzas humanas a veces se nos sale de las manos. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a que todos los días, ese es nuestro reto en esta semana, a que todos los días saquemos un tiempo de mañana, en la tarde, en la noche, todos los días saquemos un espacio para meditar en tu palabra, para escudriñarla y para orar a ti esa palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo. Y que el próximo domingo, cuando nos volvamos a encontrar, entonces podamos decir, sí, avancé, lo logré y quiero seguir haciéndolo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su atención y su participación. Uriel o Laurita. Listo, Sandrita, muchas gracias. Muchas Hermano, muy buenos días para todos. Antes que nada, queremos, de parte de la comunidad cristiana Shalom, del equipo de coordinadores y de facilitadores de escuelas de formación, agradecerles por su participación en este nuevo ciclo de rutas de formación. Agradecemos por su participación en esta escuela de cómo estudiar la Biblia. Aclarando algunas inquietudes para cada uno de ustedes, ¿listo? Normalmente siempre, como trabajábamos de manera presencial, al inicio de las escuelas les entregábamos el material y les entregamos Se le está cortando, Uriel. la cartilla, porque los materiales. Tiene un libro, que es el devocional que doy, y tiene también unas lecciones sobre método inductivo. Pero nosotros, todos ustedes, cada una de las lecciones por carácter. Entonces, hoy Sandrita compartió la primera lección que tenía las 3 primeras páginas del libro. La siguiente sesión, o sea, mañana, estaremos enviándole ya la segunda lección. Pedimos disculpas si de pronto algunos de ustedes no alcanzaron a ser atendidos, pero también consideremos, hermanos, que es que algunos también se inscribieron anoche. Entonces, por ser esta primera sesión, tuvimos esta pequeña dificultad, sin embargo, ya esperamos que esta semana ya todos estén inscritos en la escuela. Si alguno de ustedes ni siquiera se inscribió por el link que se les envió, pero usted supo que de esta escuela ingresó sin inscribirse, por favor, al final de la sesión, en el chat, deje su nombre y su número telefónico para que Laurita, que es la facilitadora, ella tome nota de
de su asistencia y le pueda contactar por el grupo de WhatsApp. Porque como aclaro, hay algunos hermanos que no se han inscrito por el link, pero entonces se conectaron, entonces no tenemos problema con ello, pero sí, por favor, déjenos saber su información para poderle contactar y evitar que quede sin el material para esta semana. Lo que siempre reiteramos en las escuelas de formación, usted ya comenzó un nuevo ciclo, por favor, termínelo. Eso es lo que siempre recomendamos. Tenemos inscritos casi 35 personas en esta escuela. Hoy tenemos 29, tal vez ahí no se pudieron conectar. Por lo mismo que es que anoche apenas terminé de filtrar la información y se han inscrito como unos 8 más. Entonces ya esta semana esperamos que estén las inscripciones. Igual el día miércoles de la semana entrante ya cierran las inscripciones. Para los que de pronto no han podido participar y usted sepa alguien que quiere participar, entonces ya el miércoles cierran las inscripciones y no habrá más inscripciones, sino los que están, esos son los que participarán. Estas sesiones quedan grabadas también para los que no pueden participar por una u otra razón que se le presentó un inconveniente el día domingo. Estas sesiones son grabadas y estarán subidas en la página de YouTube de las escuelas de formación. Laurita les hará entrega del link apenas esté la grabación subida, se les hará llegar el link para los que no pudieron participar. Entonces, hermanos, por ahora no es más, sino agradecerles su participación. Los invitamos a participar ahorita a las 10:30 de la mañana en nuestra reunión celebración del Día de la Madre. Muchas gracias para todos. Laurita, Hasta toma luego, entonces gracias.